Ahí está grabando, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, doctora Rieta. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes, un placer para mí. Bueno, doctor, quisiéramos hacerle unas preguntitas referente al tema cómo se maneja el divorcio allá en la Florida, donde usted se encuentra. Una de las preguntas que quisiéramos hacerle es cuáles son los tipos de divorcio que se dan allá en el estado. Bueno, como saben, en Estados Unidos las leyes nacionales tienen que ser también reguladas de manera estatal por cada estado. En Florida existen distintos tipos de divorcios, de acuerdo a si existe o no voluntad de que las partes se quieran divorciar. Contamos con 6 clases específicas de divorcio y si quiere le puedo hablar un poco de cada una de ellas. Sí, me gustaría eso. Perfecto, la primera tiene que ver con lo que en español podríamos denominar un divorcio incontestado, que hace referencia a un divorcio en el que la pareja de manera amistosa decide resolver los términos del divorcio y no existe la necesidad de que el tribunal haga una división de bienes o una separación del patrimonio de cada uno de ellos, pues son ellos quienes toman las decisiones. Es un divorcio rápido, accesible y no requiere de ningún tipo de abogados. Hay un divorcio impugnado o en conflicto en donde las partes no están de acuerdo en los términos del divorcio, ni siquiera en la disolución de esa sociedad conyugal, y entonces requiere la intervención de un juez, quien es el que va a negociar la manera como se va a dar la ruptura y la distribución de bienes. Hay un tercer clase de divorcio, que es un divorcio cuando se presenta una culpa o una causal o de divorcio. Y es que en los Estados Unidos existe una regulación que establece que cuando uno de los cónyuges comete un acto incorrecto, puede solicitar el otro cónyuge la disolución de ese matrimonio. Entonces, cuando se presenta una de estas causales, se acude ante el juez y el juez puede decretar el divorcio. También vemos que existe la posibilidad de que se adelante un divorcio sin culpa, donde aun cuando no concurran estas causales, si existe la voluntad de una de las partes, pueda solicitar también la disolución. Existen también divorcios limitados, en donde los cónyuges pueden considerar tomar un tiempo para hacer una división de propiedades, bienes y custodia, y se hace una separación legal temporal hasta tanto que se definan estos asuntos. Y finalmente una disolución rápida o un divorcio expreso, podríamos llamarlo de algún modo, que es cuando las parejas no tienen hijos y pueden solicitar una disolución de su matrimonio de una manera mucho más rápida, dado que no tienen una sociedad conyugal establecida, no tienen patrimonios que dividir y no tienen también hijos frente a los cuales se pueda discutir una custodia. Eso, digamos, en términos legales, son las causales que posibilitarían el divorcio y la manera como se podría desarrollar de acuerdo a las leyes del Estado. Pues a diferencia de Colombia, que solamente existen 2 tipos de divorcios, ¿verdad? Pero aquí en Colombia se manejan unas causales. Hay 9 causales de divorcio. Quisiera que nos hablara un poquito sobre si allá en el estado también se encuentran algunas causales que facilitan o que permiten el divorcio. Sí, hay un tipo de divorcio que es el divorcio por culpa, donde si se presenta alguna de las causales que establece el código estatal, se permitiría el divorcio. Estas causales hacen referencia a actos incorrectos o inmorales que pudieran causar un perjuicio, llámese social, llámese emocional o económico, a la otra parte o pareja. Vemos que en Estados Unidos, así como en Colombia, estas causales no son tan específicamente delimitadas y están abiertas a la interpretación. Vemos como en el caso colombiano se habla, por ejemplo, de la infidelidad o de la violencia entre las partes, pero vemos que no se encuentra tipificado de manera absoluta esas causales, sino que están abiertas a la interpretación
y pueden ser interpretadas de acuerdo a las condiciones en que viva la pareja y que pues puedan causar esa disolución. Entonces, así como existe en Colombia, también existe en los Estados Unidos. Doctor, otra cosita, otra pregunta sería, aquí tenemos también como un procedimiento a seguir para realizar el trámite del divorcio, que tenemos que solicitarlo ante un juez y presentar una serie de requisitos. Entonces quisiera también que nos hablara un poquito sobre ese aspecto. Sí, claro, dependiendo si existe acuerdo o no entre las partes, eso será la manera como se va a presentar. Si existe acuerdo entre las partes, pues de manera sumaria podrían hacerlo sin requerir que el juez establezca la disolución. Algo así como lo que sucede en las notarías aquí en Colombia. Pero si no existe acuerdo entre las partes, entonces será el juez o el tribunal quien tome la decisión sobre lo que tiene que ver con la custodia de los menores de edad, así como la división de bienes. Entonces lo que va a depender, la autoridad que va a conocer el trámite, es si existe o no ese acuerdo entre las partes. Y evidentemente, si no existe el acuerdo, se podrá acudir a la vía judicial cuando se presente alguna de las justas causas para solicitarlo o cuando se desee impugnar o dar un trámite celero a esa disolución, aun cuando no existe el acuerdo de la otra parte. Doctor, y una última pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo, pues, háblenos un poquito de eso, cómo se lleva a cabo la disolución de la sociedad conyugal? Listo, bueno, entonces, en términos generales, para que se pueda disolver la sociedad conyugal, tendríamos que hablar primero de que existieron patrimonios dentro de esa sociedad, es decir, que se adquirieron una serie de bienes susceptibles de ser divididos. Entonces, evidentemente, primero habrá que hacer el inventario de esos bienes, determinar su costo, determinar cómo se adquirieron y cuándo lo fueron, y a partir de ello, pues, si se trata de un divorcio, un conflicto en donde no hay un acuerdo, pues el juez dividirá a partes iguales los bienes a efectos de que se pueda equilibrar el patrimonio que va a quedar cada una de las partes. Pero si existe un acuerdo previo, pues el juez se regirá por las reglas del acuerdo, que es lo que se intenta siempre conciliar en este tipo de conflictos. Es de advertir igualmente, así como existe en Colombia, que pueden suscribirse unos acuerdos prematrimoniales en donde se excluyan ciertos bienes o se renuncie a los gananciales. Entonces, esa circunstancia debe tenerse en cuenta previo a la división del patrimonio o a la ruptura o disolución de la sociedad. Y respecto a los hijos, ¿cómo sería el procedimiento cuando hay hijos menores? Y claro, se partiría primero de si existe un acuerdo. En caso de que exista un acuerdo para regular la custodia o las visitas, pues eso primará en la decisión. Y en caso de que no exista un acuerdo, sea el juez o el tribunal quien lo defina a partir de valoraciones que se pueden hacer con el equipo interdisciplinario o a partir de la misma voluntad de los niños, pues existe un reconocimiento expreso de que los niños pueden eventualmente, a partir de cierta edad y si tienen madurez psicológica, social, afectiva, decir dónde quieren estar. Entonces son dos las condiciones, una la valoración de tipo externo u objetivo que se puedan desarrollar y otro también el interés o el deseo del menor por donde desee fijar su hogar. Es de advertir que así como en Colombia existe una fuerte inclinación a lo que viene conociéndose como la custodia compartida y es la posibilidad de que dos padres puedan de manera, digamos, simultánea aceptar la custodia de un menor, pero frente a esa situación, pues habrá que enviar o determinar si media esa voluntad o el acuerdo de los niños para que eso suceda así. Si no, pues la custodia se asignará bien sea al padre o bien sea a la madre del menor. Bueno, doctor, muchas gracias por brindarnos un ratito de su tiempo y contestar estas preguntas. Pues con esto damos terminado a la actividad que tenemos de derecho comparado, no sin antes agradecerle, como le digo, por su aporte y por su tiempo. Listo. Muchas gracias. Un placer.